y con un amor que está bien, pero a veces muy laxo, y un Jesús casi que a veces pues podemos ver que está ahí casi ese Jesús de bolsillo, ¿no? Ah, Dios me ama, me quiere, pero quizás nos ayuda ir a la Escritura y ver algunos términos de Jesús que en alguna forma podemos profundizar más y entender mejor. Porque, como decía Agustín, la vida aquí es corta, la eternidad es mucho más amplia, imagínate la diferencia. Pero toda la eternidad, uniendo nuestra vida aquí y nuestra eternidad, iremos siempre aprendiendo algo de la inmensidad de Dios. Tú imagínate cómo de grande es, que siempre iremos aprendiendo algo de la inmensidad de Dios. Y te quería invitar en esta mañana a reflexionar sobre Jesucristo como el verdadero Dios, el veredicto inocente. Siempre salgo con muecas en la cara, las fotos. Y justo cuando me hace la foto digo, ahora he cerrado los ojos y digo, qué mal modelo. Veredicto inocente, porque Jesús era inocente. Jesús realmente era el hombre inocente. Y me gustaría que enfocaras tu mirada por un momento en ese leño que he traído de la montaña y que de alguna manera te ayuda simplemente a focalizar sobre un trozo de madera alargado que finalmente fue el lugar donde fue crucificado Jesús. Simplemente nos refuerza en cuanto a nuestra imaginación. Y yo quería hablarte de la historia de Jesús muy brevemente. Más que si hablamos de la historia de Jesús, estamos hablando de la historia de la humanidad. Dios hizo al hombre, a la mujer, perfectos, como una carta blanca, ¿verdad? Perfectos, sin mancha, sin error, sin herida. Tú imagínate a Adán columpiándose por los árboles, ahí intentando, pues, un poco impresionar a su Eva, ¿no? Y claro, Eva no podía estar celosa porque no había más mujeres. Pero aún así, ya sabes cómo son los chicos, y quería impresionar, y tú imagínate en el extremo de una rama y ¡ay! Resbala y cae, y no se hace daño. No hay dolor en el paraíso. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y realmente ese hombre tan maravilloso, creado por Dios de una forma excepcional, diferente a los demás. Ayer hacía la adivinanza con Joel, ¿no? Imagínate dos exploradores que van a la montaña. Cavan un foso, encuentran que hay un cadáver, está en perfecto estado, y uno de ellos dice, ya sé quién es. ¿Cómo lo sabes? Dice, sí, es Adán. ¿Cómo lo has sabido que era Adán? ¿Sabéis cómo se podría saber que es Adán, un cuerpo desnudo? Porque no tiene ombligo. Porque no viene del vientre de una mujer, viene del barro y del soplido del Espíritu Santo. Un hombre como Adán, totalmente privilegiado, pues era perfecto, y Eva también. Pero como bien sabéis, el pecado entró en sus vidas y se corrompió. Y así Adán y Eva y la humanidad que venimos detrás vivimos con esta mancha de pecado. Pasan los años y Dios siente que no puede haber una cercanía entre el ser humano con pecado y el mismo Dios. Dios ha amado a estas criaturas, pero Dios ama la santidad, ama la perfección. Y hay una oposición clara. ¿Cómo poder acercarse a un ser humano que ha pecado, que es culpable?
Siéntete dentro de la película. ¿Cómo acaso Dios se va a acercar a ti, habiendo mentido, habiendo sido orgulloso, habiendo sido impuntual, habiendo sido celoso, habiendo sido airado de una forma, dudando de Dios, no creyéndole? Dios no puede estar contigo en una eternidad. ¿Cómo va a pasar contigo? Es como invitarte a entrar en un contenedor de basura y decir, vive ahí para siempre. Dios no quiere estar ahí en medio. Él es santo. ¿Cómo acaso podrá vivir con el pecado? No podrá. No podrá. Así somos tú y yo, manchados por nuestros propios errores, por nuestra concupiscencia, por nuestras pasiones desordenadas. ¿Qué solución puede haber para ello? Pero el amor de Dios, porque sabes, hay 3 definiciones de Dios en la Biblia. ¿Las sabes? Dios es luz, Dios es espíritu y Dios es amor. Y en ese amor inconmensurable, amando al ser humano, tenía que buscar una forma de acercarse a Él. ¿Cuál sería esa forma? Claro, tú ya conoces el final de la historia. Pero tú imagínate los primitivos, los babilonios, los egipcios, los judíos, ¿Cómo? Entonces Dios iba informando a algunas personas, buscadme, cumplid esta ley, matad a un cordero y una vez al año poned las manos y como que el pecado de todo el pueblo queda ahí, y si es aceptado ese cordero y no muere el sumo sacerdote, pues entonces Dios da un año de perdón. Pero tú imagínate qué futuro podían tener en la imagen de los seres humanos. Realmente los puritanos recordaban, imaginaban como Jonathan Edwards, que realmente hay un abismo donde van cayendo continuamente personas a ese abismo. Cada vez que muere alguna persona sin Dios, cae a ese lugar, por la eternidad, a un infierno, a una lejanía, a una distancia con Dios. Dios pensando cómo solucionar esto. Entonces Dios dice, ¿acaso vamos a estar cada año sacrificando un cordero? No. Vamos a hacer algo mejor. Más que un cordero, vamos a buscar a un hombre perfecto. Y Dios buscó por toda la tierra, por toda la historia, por toda la humanidad, un hombre perfecto sin mancha, y no lo encontró. Solo en el universo y fuera del universo existía una santidad, que era la misma de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo va a haber una comunión con ese pecado? Entonces, a Dios se le ocurrió rasgarse y enviar una parte de Dios mismo a la tierra, llamada Jesús. Ahora encontramos un contraste, que la luz viene a mezclarse con las tinieblas, que la ciudad que está en oculto, asentada en muerte y perdición, realmente emerge una luz de esperanza para liberar a ese pueblo. ¿Pero acaso solo sería a través de un mensaje, a través de unas enseñanzas, a través de unas sanidades o unas liberaciones de demonios? Mira cómo de fuerte fue el encuentros de poder, que antes de Jesús nunca había habido una liberación de un demonio. Mira el poder de Jesús. Pero ¿cómo podría ser que muriera? El santo por el culpable. ¿Cómo podría ser? No tenía sentido. Tú y yo somos culpables de cargar con ese madero. Y voy a coger, que me ayude, a un varón con apariencia judía llamada Pau.
Por favor, Pau, sin gafas, que así lo haces más de la época. Y si me puedes acercar a aquello, por favor. Y te nos pones aquí delante. Y fíjate lo que dice la Escritura en Marcos 15, 21. En el corazón de Dios estaba que muriera el perfecto por los imperfectos, que muriera Jesús. Pero mira qué detalle de la historia. Tú sabes que va a morir en esa cruz. Pero tú fíjate qué detalle de la historia. Que hay un pasaje corto, hay tan solo un versículo que dice lo siguiente en cada uno o en algunos de los evangelios. Marcos capítulo 15, versículo 21, dice lo siguiente: los romanos obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que le llevase la cruz. Para poner en contexto, este señor, Simón, era de Cirene. Cirene es una isla en las costas de Libia, al norte de África. Era una isla que después de ser autóctona fue ocupada por los griegos, posteriormente por los romanos, y había un colectivo de judíos muy importante. Se ve que Cirene no era creyente ni discípulo de Jesús, porque le incomodó tener que cargar con la cruz de Jesús. Y él venía del campo, podría ser agricultor, podría haber estado haciendo alguna labor, y tenía dos hijos, llamado uno Alejandro y el otro Rufo. Recuerdo que años atrás hacíamos una actividad evangelística en la calle con festipeques, con muñecos, algunos nos acordamos, y teníamos un perro grande que se llamaba Rufo, y decías, qué simpático, ¿no? El nombre, y luego lo encuentras en la Biblia. Ah, era un señor. No un perro de goma. Rufo. Y este Rufo fue un hombre importante, el hijo de Simón, y por eso parece que lo nombra Pablo. Tanto Alejandro como Rufo, entre otros hijos que tenían, dicen que hasta 3, pues parece que fueron reconocidos posteriormente en la iglesia que comenzaba como evangelistas y como misioneros. De hecho, Pablo lo menciona y dice en la carta que escribe a los romanos, capítulo 16, versículo 13, carta que Pablo escribe a Roma, él no había visitado Roma todavía, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Había una relación profunda entre Pablo, pero eso va a ser después de una realidad de un Simón que no quería saber nada de Jesús. ¿Cuántas personas en tu trabajo conoces que saben algo de Jesús, pero no querrían coger la cruz de Jesús? ¿Cuántas personas en tu colegio hasta te da un poco de vergüenza comentar que eres cristiano para que no te relacionen con ese Jesús? ¿Cuántas personas en tu vecindad acaso imaginan que tú amas la cruz y imaginas que ellos no querrían abrazar la cruz? A veces ha sucedido, y seguramente que a ti, que estás en un lugar y dices, esta persona parece diferente y no sabes, y hay algo ahí, y al final, ¡pum!, se descubre que es cristiano. El otro día hicimos aquí con OAR, con la organización de entidades religiosas del barrio, hicimos aquí una reunión con diferentes confesiones y vinieron pues alguna persona del grupo de ateístas, alguna persona católica, alguna persona que profesaba otra religión. Normalmente cuando nos reunimos pues hay alguno representante musulmán, alguna espiritista. Vinieron 2 espiritistas. ¿Y sabes cómo acabó la conversación? Pudimos explicar cuál era nuestra fe y dijimos, ¿sabéis? Nosotros no tenemos una religión.
tenemos una relación con Jesús. Nosotros no es una institución, nosotros es esa relación personal que rompió con todo. Y Mark pudo dar testimonio de cómo conoció a Jesús después de a los 16. Cómo Dani Chicano pudo dar testimonio y un poco explicar su vida y cómo conectó con Dios después de haber visto cosas un poco fuertes en su vida. Yo pude compartir también de mi fe. Y al final de toda la reunión, estas chicas espiritistas estaban como, wow, me ha encantado que dijeras que tienes una relación con Jesús y que tu iglesia podemos ir y preguntar que todos pues dicen que tienen una relación con Jesús. Nos encanta. Y dice, porque nosotros también tenemos una relación con los espíritus. ¿Y sabes qué le dije? Dije, ¿sabes? Tú que hablas a los espíritus, ¿sabes lo que debe ser una caña? Hablar con el Espíritu de Dios. Habla con el Espíritu de Dios. Pregúntale las cosas profundas del corazón de Dios. Que te revele a Jesús. Si en Jesús creemos. ¿Lo has leído en la Biblia? No. Chicano, Mark, rápido buscando Biblias. Se llevaron una Biblia, están invitadas a venir. Van a buscar al Espíritu de Dios. Son personas que no se atribuyen a agarrar la cruz. Pero les suena que hay una cruz. Dios es un Dios que va a la necesidad y al necesitado. En ese grupo, de pronto había una mujer que vino muy calladita, que era china, que no entendía muy bien el castellano, y menos el catalán, pasamos al castellano. Y al final, cuando tuvo que decir de dónde venía, decía, yo soy la pastora de la iglesia china. Aquí en el Sydney, ¿vale? Fin del castellano que sabía, ¿sabes? Luego ya iba otra vez perdida, ¿no? Pero veías algo especial en esa persona y era una mujer de Dios. Pero no se descubrió su luz hasta que no lo verbalizó. Ella se aferraba a la cruz y se identificaba con ella. Estas simples escenas, tan solo te comparto de un versículo. Y lo vuelvo a repetir, Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Es decir, Jesús iba cargado con la cruz y le dijeron, tú mismo, ponte ahí. Y le obligaron a llevarla. Uno que pasaba por ahí, que pensaba que casualmente estaba allí. Pero tú y yo sabemos que las coincidencias no existen. Existen las diosidencias. Dios provoca encuentros. Y él no quiso llevar la cruz, pero le obligaron. Pero ahora viene algo mucho más fuerte. Que no es solo que no quiso llevar la cruz, es que él era el que debía llevar la cruz. Porque él era el que tenía y sostenía el pecado. En él había pecado. En ti hay pecado. En mí hay pecado. Hay muerte y condenación. La paga del pecado es la muerte. La mentira, la falta de esperanza, el vivir en este mundo sin sentido, el no saber de dónde vienes ni a dónde vas. Muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Y su historia, ¿sabéis cuál era? La que tenía que haber sido. La de Simón, la tuya y la mía. Te voy a explicar tu historia. Esto es como los libros de Barco de Vapor, ¿sí? ¿Te suenan? Barco de Vapor, vas leyendo una historia y dices, si quieres que el pirata gane la batalla, pasa a la página 40. Si quieres que el pirata le coma un cocodrilo, a la 52, y tú, venga, el cocodrilo. ¿Qué parece más? Pues es así. Yo te explico dos historias, la que tenía que haber sido y luego la que fue. La que tenía que haber sido es la tuya y la mía. Simón de Cirene,
tenía que haber tomado esa cruz. Tenía que haber salido fuera de Jerusalén porque no se tenía que derramar sangre en un lugar santo como Jerusalén. De hecho, estaba previsto que fuera en una montaña que se llama la montaña del Gólgota. Y la montaña del Gólgota significa la calavera. Es decir, que había una relación entre la muerte y esa montaña. Mira cómo de grande era la relación, que si tú ibas por la parte baja del llano y se veía esa montaña por la parte baja rocosa, la forma de la parte montañosa era la forma de una calavera. Visiblemente se veía el rostro de la muerte. Ese era el lugar de Simón. Él debía morir allí. Le debían crucificar como maldito, es decir, la gente le tenía que insultar porque había pecado. Le tenían que matar y crucificar entre otros, por ejemplo, colgarlo entre dos ladrones. Y después de la muerte, ir a un lugar peor que ese, que es al infierno, al Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es la antesala del infierno definitivo. Es el lugar donde empieza el gusano a corroer, el orín, la frialdad en aquel lugar y que va decrepitando todos los huesos por toda la eternidad. Es simplemente un paso intermedio porque cuando Jesús venga y todo sea restaurado, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Satanás, la bestia, el anticristo, todos los demonios y todos los que no han abrazado la cruz. Por tanto, el lugar de Simón de Cirene era bajar al Seol o el Hades y luego bajar al infierno por la eternidad. Esa es tu historia y esa es la mía. Él era culpable. Tú eres culpable. Yo soy culpable. Pero tenemos a Jesús, el inocente, la verdad, el perfecto. A Jesús, que vino a tomar esa cruz. Para sustituirlo. Sé que simplemente es una escenificación y nadie deberíamos tomar esa cruz. Ni siquiera casi en un ejemplo. Pero permitidme para hacerlo un poco más visual. Te voy a pedir, Alejandro, ¿puedes tomar esta cruz? Otro con apariencia también judeocristiana. El inocente, que sea visible. El inocente, el que no tiene pecado, el que es perfecto y puro, deja libre al pecador. Y Jesús va a esa cruz y muere. Muere como un hombre, incluso antes de tiempo, porque es un hombre también frágil. No es roto ninguno de sus huesos, es quebrantado, pero sí alanceado por una lanza que va a hacer que derrame sangre con agua. Hasta llegar a la cruz había sido juzgado sin juicio. Le dictaminaron culpable, sin tener sentido, sin que pudiera ni siquiera defenderse. Le escupieron. Le tomaron la barba y mesaron su barba. ¿Tú sabes qué significa mesar la barba? Arrancársela a jirones. Le pusieron una corona de espinas que no solo hace daño en la cabeza, sino
que está simbolizando que le corona el pecado. Si vas a Génesis te darás cuenta que justo después de que Adán y Eva pecaron, la tierra produjo espinos. Los espinos no los produjo Dios. Las ortigas no las produjo Dios. Los cardos borriqueros no los produjo Dios. Los produjo el pecado. Y cuando nosotros erramos, estamos sembrando espinos. Pero Él fue coronado con espinas, como diciendo el rey del pecado. Y no lo era. No lo era. Para acá. Ya. Me estás quitando sitio. No. Solo era para que entraras en cámara, pero te vas a meter dentro. Jesús aceptó morir ahí. Ser insultado, que vendieran sus ropas, que como eran buenas ropas, ni siquiera las dividieron, las sortearon, como dijo David. ¿Y sabes cómo continúa la historia? Lo más duro, que el Padre en el cielo, ese trozo de Dios que todavía queda, hubo un momento que se acercó junto con el Espíritu Santo y ver tanto pecado. ¿Le puedes pasar el pecado, por favor? Tanto pecado. Tu pecado, el mío, de los contemporáneos de su época, de los posteriores, de los anteriores, el de Abraham, el de Noé, el de Adán, el de Rahab, el de María, el de Jezabel, el de Besabé, todos, el de Sara, todos los pecados. El de Pedro Ruiz, el de Pedro Sánchez, el de Peter, todos los Pedros, los Chavis, todos, aquí, en él. Y el Padre con el Espíritu cuando se acerca tiene que retirar el rostro, no puede soportar esa cercanía. Acaba la historia de que Él muere en esa cruz y baja al infierno. Puedes descender un escalón, por favor. Baja al infierno y ¿sabes qué sucede allí? Que predica a los demonios, que predica y libera a los que están allí condenados por la muerte, los que antes habían muerto y estaban en ese Seol. Los babilonios, los caldeos, los egipcios, estaban ahí. Y dice la Escritura en Primera de Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y atención, Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que arrebató las llaves de la muerte, que tomó el poder sobre la muerte. Por tanto, Simón de Cirene ya no va a morir eternamente. Ya no va a morir por la eternidad. Morirá físicamente, pero su alma ya no irá al Seol, sino si ha creído en Jesús, irá al seno de Abraham. Y del seno de Abraham, cuando Jesús restaure todas las cosas, irá al cielo, que es mucho más que el paraíso. Es esa comunión directa con el Padre, ver a Jesús cara a cara. Ahora tiene otra historia, Simón de Cirene, porque Jesús bajó por 3 días al Seol, igual que Jonás estuvo en el pez, y resucitó después del 3er día, porque al Padre le agradó, atención a esta palabra en mayúscula, negrita, cursiva y todo lo que quieras, porque le agradó su
obediencia. Obediencia, siglo XXI también funciona. Obediencia a Dios. Y por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él fue levantado de los muertos y fue al cielo y se puso en lugar de autoridad con el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo reunidos por el sacrificio de Jesús obediente. Y volvió. Y esto nos hace a ti y a mí. Y no inocentes. Eres inocente. Eres inocente. Somos inocentes. No te sientas más culpable por algo que hiciste no sé cuándo. Pide perdón a Jesús, que no tiene diferencias ni condición para perdonar todo el pecado, porque Él fue tentado hasta lo sumo y entiende nuestra debilidad, y Jesús te perdona. Y así, Padre e Hijo, desde el cielo enviaron al Espíritu Santo a morar en tu corazón y en el mío, si lo has reconocido a Jesús como tu Salvador. Las dos historias de Simón de Cirene, la real tuya y mía de una eternidad de perdición, y en ese barco de vapor, la posibilidad de salir restaurado pidiendo perdón a Jesús y reconciliándote con Dios, aceptando su sacrificio, porque Él es el nombre dado a los hombres por encima de todo nombre. ¿Os podéis sentar si queréis? Bueno, Alejandro, te voy a pedir que me sostengas esto, ya que estás de pie. Y Paola, si quieres acompañarnos con el piano, simplemente permíteme invitarte a que esta palabra haga obra, si tú quieres, en tu corazón. Así. Mírate en la cámara, qué guapo estás. Así. Bueno. ¿Alguien quiere arrepentirse en esta mañana? Decir, perdóname Jesús, porque es verdad que moriste por mí y yo te quiero conocer. ¿Hay alguien que quiera conocer a Jesús? Lo único que vamos a hacer es pedir si quieres conocer a Jesús. Te voy a pedir que levantes tu mano. Te voy a pedir que alguien ore contigo. ¿Sí? Simplemente eso, que te acompañe en una oración. O la puedo decir yo, y simplemente que repitas una oración de entrega a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús en este día como tu Salvador y Señor? Puedes levantar tu mano. Simplemente repetiremos una oración juntos de entrega a Jesús. ¿Hay alguien que quiera conocer a Jesús en esta mañana? Puede ser creer que eres muy niño o demasiado mayor o demasiado pecador o demasiado ateo, lo que tú quieras. Pero es un paso de fe, de querer creer. O quizás has estado siempre en la iglesia, pero no, todavía sigues en una religión y no en una relación. ¿Quieres levantar tu mano si quieres para poder invitarte a conocer a Jesús en esta mañana? Sí. Si hay alguien, me gustaría que repitiéramos esta oración, y si no, la hacemos todos. ¿Sí? ¿Me acompañáis? Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por cambiar mi historia y hacerla tuya, para, muriendo tú, vivir yo por la eternidad. Sé bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón, y gracias porque me haces libre. En el nombre de Jesús. Amén.